Muy buenas tardes, nosotros somos el equipo NERD cursando la carrera de Sistemas Digitales en el CECIT 9 Juan de Dios Batis en el grupo 6IM3. Mi equipo está conformado por Barquero Campo Jonathan Uri, Flores Camargo Ángel Alexander, Martínez Cortés Edgar, Morales Juárez Alexa Loíza, Morales Sánchez Mario Isaac y Sánchez Campos Eduardo. A continuación, les vamos a presentar nuestro proyecto BIMEX realizado para la Expo Batis Virtual del 2021. Con la nueva normalidad que estamos viviendo en la actualidad y con todo el problema del COVID-19, notamos que hay mucha gente que se ha olvidado de las demás enfermedades que vivimos actualmente, que va desde la hipertensión hasta la diabetes, las cuales, hablando en números, son aún más letales que la pandemia, además de contribuir en el actual problema, por lo cual hemos decidido crear un proyecto especializado en ese sector de la población. Como se puede observar en el circuito, el método de comunicación entre los dos objetos es por medio de Bluetooth. El Bluetooth es una especificación industrial para redes inalámbricas creado por Bluetooth Special Interest Group, que posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes dispositivos mediante un enlace por radiofrecuencia en la banda ISM de los 2.4 Hz. Además, para intercomunicar este módulo de Bluetooth entre los dos circuitos integrados controladores se utiliza el protocolo de comunicación 2SC. Circuito interintegrado es un bus serie de datos desarrollado en 1982 por Philips Semiconductors. Se utiliza principalmente internamente para comunicación entre diferentes partes del circuito, por ejemplo, entre un controlador y un circuito periférico integrado. El I2C está diseñado como un bus maestro esclavo. La transferencia de datos es siempre inicializada por un maestro. El esclavo reacciona. Es posible tener varios maestros mediante un modo multimaestro, en el que se pueden comunicar dos maestros entre sí, de modo que uno de ellos trabaja como esclavo. El arbitraje se rige por especificaciones. De este modo, los maestros pueden ir turnándose. El pastillero inteligente consta de un pastillero el cual es capaz de recordar al paciente la hora de ingesta de medicamentos. Por medio de unas luces podremos indicar la pastilla que corresponde a la toma, además de mostrar información de los medicamentos en una pantalla LED. Esta se podrá programar fácilmente desde este mismo, así hacer más personal su uso. La pulsera médica son unos microcontroladores y sensores que transmitirán la información del usuario a un dispositivo inteligente que muestre la temperatura del usuario. Al unir estos dos elementos podremos medir factores, los cuales nos indiquen alguna condición médica importante como lo puede ser un infarto, una falta de oxigenación causada por algún tipo de virus o bacteria, o por la falta de control al momento de la respiración. Además podremos reducir los descuidos que sufren personas con demencia o algún tipo de enfermedad crónico-degenerativa que atrofia la capacidad de recordar sucesos o acontecimientos, o que simplemente por descuido, debido a la gran cantidad de medicinas que debe de tomar diariamente, se le olvide tomarse una, haciendo que los pacientes tengan una vida más saludable y más plena. Para entender mejor, explicaré de forma más detallada cada circuito. Este circuito está compuesto por un SCR que controla el paso de corriente y la carga del capacitor junto con los switches. Cuando el primer switch se cierra, la corriente pasa a la puerta del SCR, el cual permite el paso entre su ánodo y su cátodo. Así pues, una de las entradas del capacitor está recibiendo energía. El segundo switch termina de conectar finalmente el circuito, permitiendo que el capacitor se cargue y descargue y el LED se pueda encender. Este circuito consiste en un transistor UJT que recibirá corriente por parte de un capacitor que se cargará y descargará continuamente. Mientras esté cargado el transistor, dejará que la corriente fluya entre su entrada drain y su salida source, las cuales alimentarán a la puerta del SCR, quien estará bloqueando y abriendo la entrada a un motor.
para que el motor solo pueda girar en un solo sentido, se ha colocado un diodo conectado a ambas entradas, así la corriente solo puede fluir en un solo sentido. Este diagrama muestra un transistor MOSFET que está siendo alimentado continuamente. Esto permite que el paso de tensión y corriente entre su entrada drain y su salida source sea permanente. Esta última salida alimenta un transistor UJT, el cual permite que el circuito se cierre, encendiendo los LEDs y alimentando al MOSFET. El diagrama está compuesto por un UJT, el cual tiene la entrada gate conectada a un capacitor, el cual permitirá el paso de corriente entre sus entradas y salidas únicamente cuando se cargue. Estas entradas cierran el circuito para otro UJT, que abrirá y cerrará el circuito para que un capacitor más se cargue y descargue continuamente, haciendo que el speaker mostrado emita señales en forma de sonido. Por lo tanto, para que el circuito deba funcionar, el primer transistor debe cargarse, pues es de quien depende el paso de corriente para el circuito entero. El diagrama consiste en un sistema rectificador de onda completa, diodos D1 y D2 en el diagrama. El voltaje pulsante resultante en forma de M se aplica directamente a la batería que se desea cargar a través del tristor SCR1. Ahora bien, para esto se utiliza un cargador de celular común para poder cargar el circuito. Cuando la batería o acumulador está bajo de carga, el tristor SCR2 está en estado de corte, no conduce y se comporta como un circuito abierto. Esto significa que a la compuerta del tristor SCR1 le llega un nivel de voltaje suficiente para el disparo y le llega la corriente controlada por el resistor R1, también necesaria para disparar. Nuestro proyecto tiene como objetivo a las personas de clase media, para que puedan adquirir nuestro producto y así depender menos de cuidadores privados, lo que generará un ahorro en su economía. De igual forma, también les brindaremos mayor seguridad y precisión a la hora de vigilar un tratamiento, evitando cualquier problema que se llegara a generar al no poder vigilar al paciente. Como otro objetivo, también planeamos distribuirlos en hospitales públicos, cuyos gobiernos no apoyen las cantidades económicas para un servicio adecuado. Se pretende que los cuidadores tengan mayor tranquilidad al poder recibir una alerta cuando se esté produciendo alguna complicación médica,